Buenas tardes para todos los presentes, siendo las 2:30 del día 7 de mayo de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio reanuda la acción por competencia desleal identificada con el RAICA de 2023 217-152, donde funge en calidad de demandante la sociedad Transglobal S.A. y en calidad de demandada la sociedad Urba Acer S.A. En la mañana del día de hoy evacuamos las instancias que se enmarcan dentro de la audiencia del 372 correspondientes a la conciliación, interrogatorios de partes, tanto el representante legal de la sociedad demandante inicial, estoy hablando de Transglobal, como de la demandada inicial, Urbacer, y su correspondiente posición de acuerdo a la demanda en reconvención. Se realizó la fijación del litigio de cada una de las acciones promovidas por los extremos de la litis, razón por la cual en este momento nos ocuparemos del decreto probatorio. ¿Esta contextualización ha sido clara para los apoderados? Sí, señor. Sí, señoría. Perfecto. Señores, en primera instancia nos pronunciaremos respecto a los elementos de convicción allegados y solicitados con, por parte de la demandante inicial, la cual a su vez funge en calidad de demandada en reconvención. Así las cosas, se decretan las pruebas documentales oportunamente allegadas con el escrito de solicitud cautelar obrado a consecutivo cero del expediente. Se decretan las pruebas documentales oportunamente allegadas con el escrito de demanda inicial obrante a consecutivo 77 del expediente. De igual forma, pero haciendo referencia a la demandante inicial, es la sociedad Transglobal, se decretan las pruebas allegadas oportunamente con el escrito de contestación a la demanda en reconvención. Es decir, el escrito que obra a consecutivo 335 del expediente. Ahora, en relación con la exhibición de documentos que se solicitó, la misma se encuentra a folios 41 y 42 del escrito de contestación a la demanda en reconvención y será decretada, por lo cual se le otorga un término de 5 días a la demandante en reconvención para aportar específicamente los documentos que allí se señalan. Son 5 días hábiles a partir de la notificación en estados de esta providencia. Una vez sean allegados estos documentos al expediente, se le corre traslado a la contraparte para que efectúe los respectivos pronunciamientos por un término de 3 días hábiles. Respecto a la declaración extrajudicial del señor Ricardo Andrés Cárdenas Cuervo, es de resaltar que ésta se tomará como una prueba documental, toda vez que al revisar la solicitud probatoria no se solicitó la ratificación del testimonio, razón por la cual no se cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 212 del Estatuto Procesal y siguientes. Eso respecto de la demandante inicial, que a su vez es demandada en reconvención. Ahora, por las pruebas de la demandada inicial, que a su vez es demandante en reconvención. Para claridad de todos, hacemos alusión a la sociedad Urbacer S.A. Se decretan las pruebas documentales oportunamente allegadas con la contestación a la demanda inicial, las cuales obran a consecutivo 313 del expediente. Se decreta el testimonio de la señora Leslie Joana Telles Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía 1-023-868-934, de acuerdo con con el objeto del testimonio que se indica en el escrito de contestación a la demanda inicial, toda vez que para el despacho esta solicitud
cumple con los requisitos estipulados en los artículos 212 y siguientes del Estatuto Procesal. Del escrito de la demanda en reconvención se decretan las documentales oportunamente allegadas, las cuales sobran a consecutivo 315 del expediente. Se niega el testimonio de la señora Leslie Joana Telles Gómez. En esta ocasión, y teniendo en cuenta este escrito de la demanda en reconvención, se niega este testimonio toda vez que en este escrito no se cumple con los presupuestos procesales establecidos en el artículo 212 y siguientes del Estatuto Procesal, sin perjuicio de que el testimonio haya sido anteriormente decretado, porque en este otro documento sí se hizo con el lleno de los requisitos previstos en la ley procesal. Una cosa no obvia a la otra. Respecto de la solicitud de prueba de oficio, la misma será negada toda vez que la parte solicitante no acreditó ni siquiera sumariamente que se hayan enviado derechos de petición a la Alcaldía Municipal de Facatativá de conformidad con el inciso segundo del artículo 173, el cual dispone en su tenor literal lo siguiente: el juez se abstendrá de ordenar la práctica de pruebas que directamente o por medio de derecho de petición hubiera podido conseguir la parte que la solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente. En este caso, se solicitó el oficio, pero no se acreditó que la parte solicitante haya hecho los actos tendientes a la consecución de la prueba. Finalmente, disculpe. Ya le digo. No le digo, pregunta a Natalia, el pago, las cosas estaban ahí. El pago. No logro identificar. Finalmente, la demandante en reconvención solicita una inspección judicial sobre los documentos que soportan el cálculo de las tarifas. Una inspección judicial sobre los documentos que soportan el cálculo de las tarifas. Ustedes comprenderán que es algo dispendioso avanzar en estos. Respecto a la inspección judicial, la parte solicitante, es decir, la demandante de reconvención, solicita, valga la redundancia, una inspección judicial sobre los documentos que soportan el cálculo de las tarifas de la demandada en reconvención, es decir, de la sociedad Transglobal, con el propósito de verificar los presuntos ahorros derivados de la supuesta ausencia de base de operaciones y la omisión en la prestación de algunos servicios públicos. Sin embargo, esta solicitud ha de ser negada por el despacho por las razones que procedemos a exponer. Señores, de conformidad con el artículo 236 del Código General del Proceso, la inspección judicial procede única y exclusivamente cuando sea imposible verificar los hechos por otros elementos de convicción o medios de prueba. Hacemos referencia a videograbaciones, fotografías, documentos o incluso estudios técnicos. En el presente caso, la verificación del supuesto ahorro tarifario y la falla en la prestación de servicio de ciertas características del servicio prestado puede efectuarse a través de un análisis documental, específicamente mediante la incorporación de diferentes elementos probatorios, tales como documentos que pueden haberse solicitado o solicitado la exhibición a la sociedad Transglobal a fin de realizar un dictamen pericial o un análisis técnico, elemento de convicción que se extraña dentro de las solicitudes elevadas al despacho. Razón por la cual no se cumple con el principio de subsidiariedad de la inspección judicial y así las cosas, la prueba debe ser negada por el despacho, decisión que se notifica en estrados. Adelante, doctor Farut, primero.
En el orden que ustedes quieran, pueden hacer uso de la palabra. Su señoría, de la forma más respetuosa, manifiesto que estoy de acuerdo con lo expuesto por el despacho y no interpondré recursos contra la decisión. Gracias, doctor Faruk. Señoría, me permito presentar recurso de reposición y subsidiario de apelación en los términos del artículo 318 y 321 del Código General del Proceso, el de apelación contenido en el numeral tercero de ese artículo 321, por las siguientes razones contra las decisiones adoptadas de negativa de algunas pruebas. En relación con la Regálame prueba, un segundo, doctor Niño, qué pena con con mucho usted. gusto, doctor, no te preocupes. Ya, puede seguir, es que me toca estar silenciando algunos micrófonos que se activan de repente. Me referiré en primer lugar al recurso de reposición y subsidiaria de apelación respecto al tema testimonial negado de la doctora Leslie Telles, pedido en la demanda de reconvención, porque el otro fue concedido. Em, las consideraciones del despacho tienen que ver con que la prueba fue indebidamente pedida, no cumple con los requisitos legales. Una lectura del artículo del numeral 5.7, donde se hace la solicitud de la prueba, perdón, 5.7 no, 5.4, disculpen, señoría, 5.5 de los testimoniales de la demanda de reconvención, señala claramente el objetivo de la prueba en demanda de reconvención. Y ese objetivo es que se formulará un testimonio, entre otros asuntos, acerca de las conductas que fueron relacionadas en los hechos de la demanda de reconvención, al igual que sobre todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean en relación con esos cargos de la demanda de reconvención, para lo cual se dio el nombre completo, se identificó al testigo, se dio su dirección y se dio el cargo específico en el que está fungiendo la testigo. Por lo tanto, y cotejando las dos solicitudes, se observa que son exactamente, no las mismas, pero sí parecidas en el sentido de la forma como se están solicitando, y ahí cumplen los requisitos de la ley procesal para los requisitos del testigo, de la solicitud del testigo. Como este testigo tiene que ver en este caso, con las conductas de la demanda de reconvención, le solicito muy encarecidamente a su señoría que reconsidere la decisión de esta testigo de que pueda testimoniar también en la demanda de reconvención, porque cumple los requisitos que exige la ley, que son enunciar el objeto del testimonio. No sé si sigo con los demás asuntos de una vez para que usted pueda decidir al final, si me lo permite. Por favor. Gracias, señoría. El segundo tema tiene que ver con la inspección judicial. La inspección judicial a Transglobal tiene que ver con documentos que soporten el cálculo tarifario. Entonces, encarecidamente le ruego a su señoría reconsiderar en el recurso de reposición la situación que se tiene que verificar de cara a esta prueba. Y es que si bien el artículo 236 determina que es una prueba subsidiaria que se puede obtener por otros medios, es evidente que se trata del cálculo tarifario. Y como se trata de información prácticamente reservada del comerciante, porque es la forma como calcula sus tarifas, pues obviamente no se puede obtener información documental. Es que aquí no estamos en presencia de la factura de servicios públicos y su cobro o su valor, sino del cálculo tarifario donde se incluyen los valores de que trata la demanda de reconvención y que se están, digamos, obteniendo esas ventajas competitivas por no asumir esos costos. Entonces, le pido a su señoría reconsiderar desde esa perspectiva la viabilidad de la inspección judicial, porque es absolutamente imposible para Urbacer entrar a determinar los cálculos tarifarios de otra manera que no sea revelándose esa información. No lo puede hacer por documentos porque ella no posee los documentos, ella no posee grabaciones, los cálculos se hacen internamente y solamente por el titular de la prestación del servicio, en este caso Transglobal. No deseo presentarle recursos, su señoría, estoy conforme con los oficios a la alcaldía, no hay necesidad de hacerlos porque considero que las pruebas decretadas documentales ya están demostrando la conducta. Dejo a consideración el recurso de reposición y subsidiaria apelación presentado en esos términos, su señoría. Muchas gracias. Doctor Faruk, el principio de contradicción y defensa me impone el deber de correrle traslado de los recursos formulados por la sociedad Urbacera.
De la forma más respetuosa, su señoría, solicito al despacho se sirva confirmar el auto que ha sido debidamente impugnado por la contraparte. Esto en la medida en que si nosotros hacemos una verificación de los dos medios de prueba que fueron debidamente negados, encontraremos que efectivamente la negación del testimonio corresponde con lo previsto en el artículo 212 del Código General del Proceso, el cual, comillas, paso a leer, y dice, cuando se pidan testimonios, deberá expresarse el nombre, el domicilio, la residencia o el lugar donde puedan ser citados los testigos. Y dice, y enunciarse concretamente los hechos objeto de pruebas. Sin embargo, su señoría, vemos con preocupación cómo en este caso, específicamente, lo que hubo fue una vaguedad en la fijación de esos hechos concretos del testimonio. Aquí en ningún momento se nos dijo, la testigo va a declarar sobre este punto y sobre este punto. Aquí simplemente se hizo sobre todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo rodea, lo cual no se concibe con lo expuesto, su señoría, para este caso. Esto, su señoría, discrepa de la propia formulación que hiciere la contraparte cuando en la contestación de la demanda convocó el testimonio de la señora Leslie Joana Telles Gómez. Pues aquí dijo, fundamentado en relación con los hechos de la demanda, al igual que sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que, uno, fueron negadas y en otras oportunidades aceptadas las solicitudes de desvinculación, así como en relación a cualquier otro asunto directo o indirecto de los que se refiere el libelo, en especial, pero sin limitarse a actos de desvinculación de usuarios y a los cargos presentados en la demanda, todos ellos por haber estado vinculados o conocer los hechos por los cuales fueron negadas las determinadas solicitudes. Su señoría, qué pena tener que decirlo, pero yo creo que aquí la resolución debe ser, el auto, perdón, debe ser debidamente confirmado. Es que la diferencia que existe entre las dos peticiones dejan entrever como que hubieran sido dos personas que lo hubieran hecho y no solamente mi estimado colega. Aquí hay que decir que esa diferencia en la formulación genera que haya una diferencia en la admisión de la prueba. Y por eso solicito al despacho que se confirme la providencia. Pero su señoría, yo quiero ir ahora a analizar la inspección judicial. Y sobre esto quiero partir de las propias palabras que ha expresado mi colega. Cuando mi colega dice que la prueba de inspección judicial es una prueba subsidiaria. Y efectivamente, su señoría, el propio auto nos da la razón. ¿Y por qué nos da la razón? Porque usted en este auto ha permitido la exhibición de documentos por parte de Urbacer para que sean traídos al proceso gracias a la solicitud que oportunamente como Transglobal le hicimos. Si la contraparte quería hacer el análisis, lo que tenía que hacer no era haber solicitado una exhibición de documentos y al mismo tiempo haber solicitado un examen técnico, un análisis técnico, una pericia. Esa era una carga probatoria que la contraparte tenía, que en la doctrina se constituye una negligencia probatoria, por lo cual, su señoría, le solicito de manera respetuosa se confirme el auto en todas las partes. Muchas gracias. Señores, habiéndolos escuchado atentamente a cada uno de ustedes, el despacho procederá a resolver el recurso de reposición en subsidio de apelación. Desde ya se advierte que la decisión de su integridad deberá ser confirmada por este administrador de justicia. En primer lugar, es claro que la prueba testimonial
solicitada en el escrito de demanda en reconvención o durante consecutivo 315 del expediente, donde, valga la redundancia, se solicita el testimonio de la señora Leslie Joana Telles Gómez, no cumple con los requisitos estipulados en el artículo 212 del Código General del Proceso. Y no cumple con los requisitos porque este precepto normativo es suficientemente claro cuando dice que se deberán enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba. Cuando en este precepto normativo aparece la acepción concretamente, hace referencia a la puntualidad que tiene que tener el solicitante de dicha prueba para limitar el testimonio de este tercero llamado al proceso. Es decir, se le debe enmarcar su ancho de banda o su margen de acción para que rinda la versión sobre los hechos que a ella le constan. Decir simplemente que rendirá testimonio sobre los hechos en que se sustenta la demanda es contradecir lo preceptuado en el Código General del Proceso en cuanto a la concreción del testigo. Esto se puede evidenciar en el decreto del testimonio solicitado sobre el mismo testigo en un documento completamente diferente, donde para este caso la misma sociedad sí adecuó su solicitud a los preceptos establecidos en el ya referido artículo 212, donde habla de desvinculación de usuarios y demás temas específicos. Este despacho considera razón suficiente y un argumento jurídico contundente para confirmar su decisión respecto de la negativa a recepcionar el testimonio solicitado en la demanda de reconvención. Ahora, respecto a la inspección judicial que también fue denegada, basta manifestar lo ya dicho por el despacho en el decreto de pruebas. El artículo 236 es claro. La inspección judicial es una prueba subsidiaria. Solamente se le puede dar aplicación cuando no hay otros elementos probatorios o de convicción para llegar a la búsqueda de esa verdad objetiva. En este caso, refiere el apoderado de la sociedad Orbacer que lo que buscan es establecer el cobro de la tarifa del servicio de aseo de la sociedad Trash Global, pero que dicho cobro no puede ser evidenciado a través de documentos. Es necesario resaltar que dentro del estatuto procesal, además de las pruebas documentales, existen otra clase de elementos de convicción que pueden llevar a la obtención de esa verdad objetiva. Pruebas testimoniales del director financiero o el contador de la sociedad Transglobal. Los mismos documentos donde se hace el cobro de la tarifa. Pero sobre todo, no advierte el despacho cómo una inspección judicial a la sociedad pueda llegar a decantar a establecer el cobro que esta sociedad haga del servicio de aseo en el municipio de Facatativá. Razón por la cual se confirman ambas decisiones y se da tránsito al recurso de apelación de cara a lo contenido en los artículos 323 y siguientes del Código General del Proceso, para lo cual se ordena a Secretaría remitir copia del expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para lo que en derecho corresponda. El recurso de apelación se concede en efecto devolutivo, decisión que se notifica en estrados. Señores, siendo las 2:55, se han agotado todas las etapas correspondientes a la audiencia consagrada en el artículo 372. Se corrió un término de 5 días para la exhibición documental y 3 días adicionales para la contradicción que tenga que hacer la parte contraria en esta litis.
razón por la cual, una vez cumplido el término por auto separado, se fijará prontamente la fecha y la hora para la recepción de la audiencia del artículo 373. El acta y la grabación de la presente diligencia las podrán observar a partir del día de mañana en el sistema de trámites de la Superintendencia de Industria y Comercio. No siendo otro el motivo de la presente, muchas gracias a todos por su comparecencia en la presente audiencia. Que tengan feliz resto de día. Gracias, Muchas señoría, muy gracias. amable.